Imaginemos por un momento poder decidir el futuro de toda una nación, Ujú. cambiar el rumbo de la historia entera, pero fíjate, con un simple clic desde el sofá de nuestra casa. Suena muy bien, la verdad. Suena totalmente a ciencia ficción, pero es que esconde uno de los mayores retos tecnológicos y legales de nuestra era. Así que, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hola a todos. Un saludo súper cálido a quienes nos escuchan, a toda esa comunidad de mentes curiosas que, que siempre busca ir un pasito más allá de los titulares. Eso es, los que no se quedan en la superficie. Exacto. Y nuestra misión en esta inmersión profunda hoy es diseccionar un documento que es, fundamental, es del año 2011. Que ya tiene sus añitos. Tiene sus años, sí, pero sienta unas bases increíbles. Está redactado por Anina Weber y Geo Taglioni, Ujú. ambos de la Cancillería Federal Suiza, y lo prepararon para el seminario Dagstuhl. El texto básicamente analiza los primeros ensayos de voto electrónico, el famoso e-voting, a nivel federal en Suiza. Concretamente para unas elecciones muy específicas. Eso es, las elecciones al Consejo Nacional del 23 de octubre de 2011. Y yo ya adelanto una cosa. A ver, Leyendo estas páginas de verdad resulta casi imposible no contagiarse de un entusiasmo tremendo por la innovación tecnológica. O sea, es que representa una promesa tan tangible, ya, la promesa de la tecnología salvadora. claro, la promesa de una democracia muchísimo más ágil, más participativa y sobre todo adaptada a la realidad de cómo nos movemos en el siglo XXI. Bueno, a ver, es un placer enorme estar aquí para desgranar todo este tema. Pero si me permites adoptar una postura un poco más escéptica desde el minuto uno. Ya me vas a aguar la fiesta. No, no es aguar la fiesta, pero yo soy más precavida. Creo que es precisamente esa brillante promesa tecnológica la que debemos mirar con muchísima lupa. ¿Por qué lo dices? Porque llevar las urnas, que tradicionalmente son de madera, de cristal, llenas de papel, llevar todo eso al ciberespacio no es en absoluto una simple actualización de software. Hombre, claro, es un cambio de paradigma. Es una transición profundísima que abre la puerta a unos riesgos sistémicos verdaderamente monumentales. O sea, las intenciones plasmadas en el documento sobre el papel son sin duda excelentes, eso no lo niego. Ujú. Pero la ejecución técnica de algo tan sumamente delicado como es la confianza democrática de un país, eso es un terreno increíblemente pantanoso. Vale, entiendo esa cautela, la respeto. Pero vamos a desgranar esto construyendo el argumento desde sus cimientos, ¿vale? Venga, vamos allá. Porque para entender este, digamos, salto al vacío digital suizo, primero tenemos que echar la vista atrás. El documento nos sitúa estratégicamente en el año 1994. Un año clave para Suiza. Clavísimo. Es el año en que Suiza introdujo el voto por correo sin necesidad de aportar ninguna justificación. Exacto. Y este dato es vital para quienes nos escuchan, porque hoy en día más del 90% de los votos en las elecciones suizas se emiten por vía postal. Más del 90%. ¿Es una barbaridad? Es tremendo. Y esta medida no solo frenó en seco la caída de participación ciudadana que venían sufriendo, sino que sentó unas bases de confianza absolutamente sólidas. Ujú. Así que, si lo pensamos un poco con frialdad, el voto electrónico es simplemente una evolución lógica imparable. O sea, si como sociedad ya hemos aprendido a confiar en meter una papeleta en un sobre de papel y dejarlo en un buzón amarillo en mitad de la calle, pues el paso natural, el siguiente escalón para fomentar esa comodidad, es confiar en un paquete de datos digitales, ¿no? Bueno, ahí es exactamente donde yo discrepo totalmente en tu premisa de la evolución natural. ¿Así? Sí. Confiar en el sistema postal estatal es un paradigma diametralmente opuesto a confiar en el ciberespacio. Son mundos distintos. Pero al final envíes información de un punto A a un punto B, ¿no? Sí, pero pensemos en lo que implica el correo físico, ¿eh? Hay carteros humanos, gente que a menudo conocemos en el barrio. Hay camiones físicos que transportan ese material. Ujú. Hay sacas selladas con precintos de seguridad tangibles, una cadena de custodia completamente física. O sea, si alguien quiere robar 1000 votos para alterar unas elecciones... Tiene que robar físicamente un camión. Exactamente. Tiene que asaltar un camión. Lo que realmente nos dice esa cifra tan alta, ese 90%, no es que los suizos estén mentalmente preparadísimos para el e-voting. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que el éxito arrollador del voto postal elevó el estándar de comodidad a un nivel tan extremo. Ah, claro, nos hemos vuelto muy cómodos. Claro, elevó tanto el listón que el gobierno se vio prácticamente obligado a innovar tecnológicamente para no parecer obsoleto frente a sus propios ciudadanos. O sea que fue presión popular en cierto modo. Presión por la comodidad.
No se trata de un salto sosegado hacia una mayor seguridad criptográfica, para nada. Es casi una huida hacia adelante impulsada por esa exigencia ciudadana de tener la máxima conveniencia. Bueno, pero a ver, esa demanda de conveniencia es el motor de progreso en absolutamente todos los sectores. Sí, eso es innegable. Con la transición que vivió el sector bancario hace unas décadas. A ver. Pensemos en el paso de la banca física tradicional a la banca telefónica en los 90 y de ahí, ¡pum!, a las aplicaciones móviles que usamos hoy. Ujú. Al principio, estoy seguro de que a mucha gente le generaba un terror auténtico la idea de mover los ahorros de toda su vida pulsando 2 botones en una pantalla. Totalmente. Daba mucho miedo. En lugar de ir y sentarse frente al director de su sucursal, que te daba la mano y te firmaba un papel. Sí, sí. Sin embargo, la comodidad terminó ganando la partida, de forma absolutamente aplastante. Y el Estado, al igual que los bancos en su momento, pues tiene la obligación de ir allí donde están los ciudadanos. Y hoy los ciudadanos, pues estamos en Internet. Vale, la analogía de la banca es sumamente útil para explicar esto, pero esconde una trampa conceptual inmensa. ¡Qué trampa! Una que es el mismísimo núcleo de nuestro problema de hoy. Mira, en la banca digital, si hay un error informático o si alguien te roba las claves y hace una transferencia fraudulenta, Sí, el sistema está diseñado específicamente para dejar un rastro exhaustivo de todo. claro. ¿El registro de operaciones? Exacto. La transacción tiene un remitente, tiene una dirección hiperregistrada, un destinatario clarísimo y lo más importante de todo, el dinero se puede devolver. El banco te lo retrocede, claro. Eso es. El riesgo es reversible. Pero en unas elecciones nacionales, si la integridad del voto se ve mínimamente comprometida por un fallo o un ataque, No puedes retroceder las elecciones. es que no existe un botón de deshacer. No puedes cancelar unas elecciones nacionales sin provocar, vamos, una crisis constitucional de proporciones épicas. ¡Ostras! Visto así, sí, entiendo que no hay marcha atrás una vez que pulsas el botón de votar. Ninguna. Y creo que, precisamente por la magnitud de lo que está en juego, me parece fascinante la estrategia tan contenida que el gobierno adoptó para este ensayo de octubre de 2011. Fueron muy cautos, sí. Muchísimo. No abrieron las puertas de Internet de par en par a todo el país. Autorizaron a un grupo súper controlado de unos 22.000 votantes suizos, Ujú. concretamente residentes en el extranjero y originarios de solo 4 cantones específicos: Basilea, Argovia, San Galo y Los Grisones. Sí, buscaron un perfil muy concreto. Claro, porque hay un censo total de unos 130.000 suizos en el extranjero que, históricamente, han sufrido problemas logísticos muy reales con el correo postal. Retrasos y demás. Retrasos en aduanas, cartas que se pierden, plazos de escrutinio que directamente no se cumplen porque la carta llega un mes tarde. Un drama logístico. Y aquí es donde la iniciativa para mí se vuelve brillante, porque el voto electrónico se presenta como una solución quirúrgica de inclusión democrática. Ujú. Viene a solucionar un problema real de desconexión con tu país. Y para lograrlo a nivel técnico, implementaron una estrategia que llaman System Hosting, o alojamiento de sistemas. Uy, detengámonos en eso un momento, porque tiene tela. Sí, el concepto es sencillo. Los cantones nuevos que querían participar en el voto electrónico no tenían que programar nada desde cero. Ya. Simplemente utilizaban los sistemas que ya estaban desarrollados y probados por los cantones pioneros. O sea, para mí es eficiencia pura, una manera inteligentísima de compartir recursos públicos. Bueno, lo fascinante aquí es cómo los mismos datos pueden contar dos historias completamente distintas, dependiendo del marco que le pongamos. A ver, ilumíname. Tú lo presentas como un acto de justicia y una gran solución de infraestructura para los expatriados. Y de ahorro. Y de ahorro, sí. Pero revisemos las cifras crudas del ensayo previo, el que hicieron en febrero de 2011. ¿Vale? En aquella ocasión, de 177.500 personas que estaban autorizadas explícitamente para votar online, solo lo hicieron unas 25.600. Estamos hablando de una participación del 14,4%. Un poco bajo, sí. Matemáticamente, un 14% está muy lejos de ser ese clamor popular o un éxito rotundo de adopción tecnológica del que hablábamos. Bueno, costaría arrancar. Y hay más. Si miramos la estrategia sociológica de usar a los suizos en el extranjero, hay una lectura desde la gestión de riesgos que es mucho más fría, ¿eh? ¿A qué te refieres? A que no es solo inclusión democrática. Es usar a un grupo demográfico que está geográficamente aislado, como unos auténticos conejillos de indias. Madre mía, qué duro suena eso. Es que, al estar fuera del país, son un grupo pequeño y sobre todo manejable. Si el sistema colapsa estrepitosamente o hay una brecha masiva de seguridad... La onda expansiva no llega igual. Exacto.
El daño político y mediático queda contenido muy lejos, fuera de las fronteras físicas del país. Es control de daños preventivo. Vale, vale. Te compro el argumento de que hay un cálculo evidente de mitigación de riesgos al usar a los expatriados. Es innegable. Totalmente. Pero piénsalo a nivel de infraestructura para un país que está hiperdividido en cantones. Si volvemos al concepto este del system hosting, Ujú. yo lo sigo viendo como una jugada maestra de gestión de dinero público, de verdad. Bueno, Un cantón pequeño no tiene un ejército de criptógrafos trabajando en un sótano, ni tiene el presupuesto de un gigante tecnológico de Silicon Valley. claro que no. Entonces, en lugar de forzar a cada pequeña región a gastar millones de francos en desarrollar su propia plataforma desde cero, se alojan en la infraestructura de los cantones grandes. Es un alquiler de servicios, vaya. Es el equivalente estatal, digamos, al modelo de franquicias tecnológicas o lo que hoy en la industria conocemos como software como servicio, el famoso SaaS. Exacto. Es la filosofía del software como servicio aplicada, ni más ni menos que a la mismísima soberanía nacional. Y ahí, amigo mío, radica mi mayor preocupación. ¿Por qué? Si económicamente tiene sentido. Económicamente tiene todo el sentido del mundo. El cantón pequeño externaliza el inmenso riesgo financiero que supone ese desarrollo. Claro. Pero desde el punto de vista de la seguridad y la auditoría de un proceso democrático, estás diseñando arquitectónicamente lo que se llaman puntos únicos de fallo. Uy, explícame esto. Si el sistema anfitrión, supongamos ese cantón grande que provee el servicio a los demás, Sí, si ese sistema tiene una sola vulnerabilidad oculta en su código, todos y cada uno de los cantones huéspedes heredan esa vulnerabilidad instantáneamente. ostras. Es como un efecto dominó. El sistema de papel, donde cada cantón cuenta sus propias urnas de forma independiente y aislada, es que es físicamente imposible que pase. Ya, entiendo el riesgo técnico, pero, a ver, para evitar precisamente que esos fallos catastróficos destruyan el sistema, el documento que estamos analizando detalla un laberinto legal y de requisitos previos. El laberinto burocrático suizo. Sí, pero funciona como un paracaídas gigantesco. O sea, no lo dejan en manos de los informáticos y ya está. La Constitución Federal, en su artículo 34, ya garantiza la libre formación de opinión. Ujú. Pero luego es la Ordenanza Federal, concretamente en sus artículos 27A al 27D, la que impone unos límites estrictos que sinceramente a mí me parecen de una responsabilidad institucional ejemplar. A ver, esos límites. Por ejemplo, limitan legalmente los ensayos a un máximo del 10% del electorado suizo total y a un máximo del 20% del electorado dentro de cualquier cantón. Sí, los topes famosos. O sea, el gobierno no se está lanzando a la piscina sin mirar si hay agua. Están diciendo, vamos a innovar, sí, pero con un cinturón de seguridad legal ajustado al milímetro. Bueno, ok. Visto desde el otro lado del espejo analítico, que es donde me gusta ponerme a mí, A ver, esos límites que parecen tan responsables, ese 10 y 20%, lo que realmente demuestran es una profunda, absoluta e innegable desconfianza del propio gobierno en la tecnología que ellos mismos están implementando. Y ojo, la justificación matemática de ese miedo está precisamente en el artículo 27D que acabas de mencionar. ¿qué dice exactamente? Analicemos minuciosamente lo que exige la ley suiza para que un voto electrónico se considere válido. Venga. Exige, por un lado, una verificación estricta de la elegibilidad del votante. Claro, saber qué es él. Garantiza que el voto sea único, un recuento milimétricamente exacto. Lo normal. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, y de forma paralela, la ley exige secreto absoluto e imposibilidad total de que terceros averigüen el sentido del voto. Bueno, el voto secreto, como en la urna. Sí, pero en digital. Lograr que un voto digital sea matemáticamente verificable para que no haya fraude y a la vez absolutamente secreto es una de las mayores pesadillas criptográficas de nuestro tiempo. Es casi un oxímoron. A ver, entiendo la complejidad inmensa del reto, pero volvamos un momento a nuestro día a día digital, para aterrizarlo un poco. Vale. Hoy en día todos confiamos en sistemas para transacciones hiperdelicadas. Ujú. O sea, hacemos compras en Amazon introduciendo la tarjeta de crédito. Transferimos miles de euros desde la app del banco y nos identificamos con nuestra cara con el reconocimiento facial. Sí, sí. Pagamos los impuestos directamente en la web de la agencia tributaria. Esos sistemas son increíblemente seguros, manejan datos enormemente sensibles a escala global y, seamos sinceros, rara vez fallan a nivel estructural. Cierto. Entonces, ¿por qué auditar un sistema de voto electrónico y va a ser una pesadilla mayor que, no sé, gestionar todo el sistema financiero mundial?
Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es porque los principios fundamentales de diseño de ambos sistemas son, de hecho, exactamente los opuestos. Opuestos. Completamente. Y es crucial que quienes nos escuchan entiendan esta diferencia. Explícanos. Retomando tus propios ejemplos. En Amazon o en el sector bancario, toda la robustez y la seguridad del sistema se basan en la trazabilidad total y absoluta. Claro, el rastro. Exacto. Cada transacción comercial, cada clic que haces en la web, cada céntimo que se mueve, deja un rastro de metadatos inmutable. Ujú. Y ese rastro está ligado directa y unívocamente a tu identidad, a tu dirección IP y a tus credenciales de usuario. Todo registrado. Todo. Si ocurre un fraude, los auditores del banco simplemente miran hacia atrás en el registro y saben exactamente quién hizo qué, desde dónde, a qué hora y en qué milisegundo exacto. O sea, el rastro es en sí mismo la seguridad. Vale, te sigo. Bien, pues en el voto electrónico, sin embargo, la ordenanza legal te exige exactamente lo contrario. Ah, claro, por el anonimato. Te exige que el sistema sea robustísimo frente a ataques externos, que verifique biometríaco o criptográficamente que eres tú el que entra a votar, Sí. pero que en el instante ultimísimo, en el segundo preciso en que emites tu papeleta digital, el sistema debe destruir deliberadamente cualquier conexión matemática entre tu identidad y el contenido de tu voto. Uf, vale. Creo que ya empiezo a entender la magnitud del problema. O sea, Es un rompecabezas. es como pedirle a tu banco que te permita hacer una transferencia de 1 millón de euros comprobando primero que tienes fondos suficientes en la cuenta. Ujú. Y que eres el titular legítimo, claro. Pero obligando al banco a olvidar inmediatamente, en el mismo instante en que se hace la transferencia, quién envió el dinero, desde qué cuenta salió y a quién iba dirigido. Y todo para garantizar el anonimato. ¡Qué locura! O sea, el banco se volvería loco. Exactamente. Has captado la paradoja a la perfección. Es que imagínate que el sistema es un candado hiperseguro. Vale. Para saber que tu voto ha viajado por Internet y ha llegado intacto a la urna digital del gobierno, necesitas la llave de ese candado para comprobarlo y poder auditarlo. Lógico. Pero la ley democrática exige que una vez que emites el voto, tú cojas esa llave y la arrojes al fondo del océano, Madre mía. para que nadie, ni un auditor externo, ni el mismísimo gobierno, ni siquiera tú mismo, pueda demostrar jamás en la vida qué fue lo que votaste. ¿Por qué ni siquiera yo mismo? Porque si pudieras demostrarlo con un recibo, podrías vender tu voto a un tercero, o alguien podría coaccionarte, y ahí se destruiría la libertad electoral por completo. Ostras, qué fuerte. Así que, crear una arquitectura matemática que confirme que un paquete cifrado llegó perfectamente intacto, sin permitir que absolutamente nadie vea qué hay dentro, ni quién narices lo envió originalmente. Tiene tela. Muchísima tela. Eso es exactamente lo que la criptografía moderna suda sangre para intentar lograr de forma fiable a nivel nacional. Desde luego es un equilibrio sobre el alambre verdaderamente delicadísimo. Y ojo, que este reto criptográfico que ya es universal, de repente se multiplica por 10 cuando metemos en la ecuación el factor sociopolítico por excelencia en Suiza. ¡Ay! El federalismo. Efectivamente, su acérrimo federalismo. Sin duda. Y es que el federalismo suizo no es solo un detalle organizativo menor. Añade una capa de complejidad asombrosa a todo este rompecabezas tecnológico. Totalmente, porque, según detalla el documento, la confederación, es decir, digamos el poder central, se limita a dictar las reglas generales del juego. Las bases. Sí, pero luego son los cantones los que tienen el poder soberano absoluto para organizar y decidir cómo narices se vota en su territorio. Lo cual genera una fragmentación tremenda. Increíble. Esta autonomía provocó, fíjate, el surgimiento de 3 sistemas de e-voting completamente distintos en el país desde el año 2000. 3, nada menos. 3. Primero tenemos el sistema del Cantón de Ginebra, que es una solución centralizada clásica, donde el propio cantón es el desarrollador que posee el software y el operador exclusivo del sistema. Todo queda en casa. Todo. Segundo, está el sistema del Cantón de Zúrich. Este es un modelo descentralizado a nivel de las comunas. El cantón posee los derechos del software, pero aquí viene el giro dramático. A ver. Una empresa externa, una entidad puramente privada, es la que opera los servidores. ¡Tela marinera! Ya hablaremos de eso. Y tercero, tenemos el sistema de Neuchâtel, que también es de naturaleza centralizada, pero está inteligentemente integrado en lo que ellos llaman un Guichet Unique. Una ventanilla única. Eso es, una ventanilla única ciudadana. Y para rematar el cóctel,
Todos estos sistemas tienen el requisito innegociable de funcionar fluidamente en los 4 idiomas nacionales. Que no se nos olviden, alemán, francés, italiano y romanche. Menudo cacao de desarrollo. Total. Lo que tenemos en la práctica es un escenario de 3 sistemas tecnológicos paralelos y heterogéneos que están intentando resolver el mismo problema criptográfico básico. Cada uno por su lado. Ya, pero fíjate un momento en el sistema de Neuchâtel, porque a mí me parece digno de análisis. A ti te ha encantado ese. Es que para mí esa concepción de la ventanilla única es, sinceramente, la visión definitiva y casi utópica del futuro de la ciudadanía digital. Bueno, suena bien. No están creando una paginita web aislada que languidece durante 4 años en un servidor hasta que llegan las siguientes elecciones. Ya, no. Han diseñado un portal gubernamental integral. El ciudadano entra, se identifica digitalmente una sola vez en la vida. Bueno, en la sesión. Sí, con su login. Con su login, exacto. Y en la misma sesión puede votar en un referéndum de su cantón, renovar el permiso de aparcamiento del coche o hacer su declaración de la renta anual. Es cómodo, no te lo niego. Es que han conseguido integrar el acto cívico fundamental del voto en la mismísima vida digital cotidiana y burocrática del ciudadano. A nivel de experiencia de usuario, es una maravilla absoluta de la usabilidad. Admito que desde el punto de vista del diseño de interfaz y de hacerle la vida fácil al ciudadano, la idea de Neuchâtel suena espectacular. Es muy bonita. Pero, Veo venir el pero. Pero si conectamos esto con el panorama general de la seguridad nacional, la maravilla de la usabilidad de Neuchâtel palidece ante el caos estructural y los riesgos sistémicos que representa tener este triunvirato de sistemas. 3 son multitud, dices. Exacto. Y centrémonos en Zurich un momento, porque sinceramente es el caso más alarmante de los 3 desde la perspectiva de una auditoría rigurosa. Lo de la empresa privada, claro. Es que tienen un marco donde el cantón es legalmente dueño del código, vale, muy bien, pero una empresa privada externa es quien lo opera en el día a día. Ya. ¿Somos verdaderamente conscientes de la enorme vulnerabilidad democrática que esto supone? Es delegar mucho poder, desde luego. Estamos hablando de externalizar la operativa técnica, las tripas de unas elecciones federales soberanas Ajá. a una entidad corporativa. Ujú. Esto abre unos interrogantes que son terroríficos. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, ¿cuáles son los protocolos de seguridad interna y, sobre todo, de selección de personal de esa empresa privada? Claro, ¿quién contrata a los técnicos? Exacto. ¿Qué nivel de acceso tienen realmente sus técnicos a los servidores durante el momento crítico del recuento? Ya, si pueden ver los datos en vivo. ¿Y quién audita a los administradores de sistemas de esa compañía para asegurar, sin margen de duda, que no hay manipulación o filtración de datos de participación en tiempo real? Uf, es un punto ciego gigante. Gigante. Y además, a nivel puramente logístico de país, es una ineficiencia atroz tener que mantener 3 bases de código fuente distintas. Multiplica el trabajo por 3. Sufragar 3 presupuestos de seguridad cibernética completamente diferentes. Y lo peor, tener que parchear de emergencia 3 arquitecturas distintas cada vez que surge una vulnerabilidad global en Internet. Todo eso para un solo país. Todo para el proceso electoral de una sola nación. Con los recursos públicos divididos, es una locura. Ya, bueno, pero eso es un poco el precio inherente a la democracia suiza, ¿no? Centralizar todo por decreto desde la capital, desde Berna, iría totalmente en contra del ADN político histórico del país. Las regiones exigen mantener el control. Sí, esa es su cultura política. De todos modos, el documento de 2011 deja muy claro que esto no es un proyecto improvisado o dejado al libre albedrío incontrolado de los cantones. Ah, no. Está muy regulado. Claro, existe un rol muy definido y supervisor por parte de la Cancillería Federal Suiza. Ellos son, en última instancia, quienes coordinan los esfuerzos, quienes emiten las famosas autorizaciones legales y quienes hacen de guía técnica. Ujú. Y a mí lo que más me destaca es que en ese momento proyectaban una hoja de ruta con unos objetivos de implantación clarísimos. Tenían mucha ambición. Mucha. A medio plazo, fíjate, para los años 2012 y 2015, la meta era que la inmensa mayoría de los suizos en el extranjero pudieran ejercer su derecho al voto online sin ninguna traba. Ya. Y a largo plazo, la visión definitiva, el sueño dorado, es que todo el mundo, cualquier persona con derecho a voto en el territorio nacional, pueda hacerlo por Internet de forma generalizada. Convertirlo en la norma. Exacto, estableciéndolo como un tercer canal oficial y completamente complementario al voto presencial de toda la vida y al voto postal. Claro. Y ojo,
para asegurar que toda esta transición gigantesca se haga con unas garantías científicas intachables, la Cancillería no trabaja de espaldas a la academia, ni mucho menos. De hecho, se apoyan mucho en ellos. Colaboran activamente con las mejores universidades del país. Y eso, quieras que no, da tranquilidad. Bueno, da tranquilidad hasta que te pones a leer lo que publican. Porque es precisamente al adentrarnos en los detalles de esa colaboración académica gubernamental Uy, donde encontramos la advertencia más cruda y más reveladora de todo este informe de 2011. vale. Me imagino que te estás refiriendo a la sección específica sobre las investigaciones universitarias que había en curso. A esa misma. El texto subraya que la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna está realizando estudios muy profundos sobre los enormes costes que tiene desarrollar sistemas verdaderamente verificables. Ujú. Y luego destaca que la prestigiosísima Universidad de TH de Zúrich Una eminencia en tecnología. investiga activamente lo que ellos denominan, y cito textualmente porque el término me parece de lo más curioso, voto seguro mediante un cliente inseguro. Exacto. Ese es el concepto. Es que suena a contradicción. Y esto que acabas de leer plantea una pregunta técnica absolutamente fundamental para el éxito o el fracaso estrepitoso de toda la iniciativa. Detengámonos un momento a analizar este concepto aparentemente contradictorio del cliente inseguro. Venga. A oídos de un profano, como dices, suena a una jerga técnica inofensiva o a una contradicción de laboratorio. A mí me suena a que algo no encaja. Pero en la cruda realidad práctica de nuestro día a día, ¿sabes quién es el cliente inseguro? ¿Quién? Somos nosotros. Nosotros. Es cualquier persona sentada en su casa. El cliente inseguro es, literalmente, ese ordenador doméstico que lleva 3 años sin actualizar el sistema operativo porque al dueño le da pereza darle al botón de reiniciar. ¡Ostras! ¡Qué verdad! Es ese navegador web de uso diario que está saturado de extensiones dudosas y gratuitas para bloquear anuncios o para descargar vídeos piratas de Internet. Sí, sí. O la barra de herramientas esa que se instalaba sola. Exacto. O es el portátil familiar, que lo comparten padres e hijos y que, te lo digo yo con casi total seguridad, tiene algún tipo de software malicioso, un troyano o un malware operando sigilosamente ahí, en segundo plano, sin que el usuario sea remotamente consciente de ello. Madre mía. Visto así, claro, el gobierno puede invertir decenas de millones de francos suizos en construir la cámara acorazada digital más impenetrable del planeta Tierra. Ujú. Para proteger sus superservidores centrales en Ginebra o en Neuchâtel, forrándolos de criptografía de grado militar, cortafuegos de última generación. Exacto. Un búnker digital. Pero todo ese esfuerzo colosal es completamente inútil si el punto de origen falla de base. Si el ordenador del abuelo está infectado. Claro. Si el punto de entrada, que es el dispositivo físico desde el cual el ciudadano lee sus opciones en pantalla, teclea su elección y confirma su identidad biométrica, si ese dispositivo está previamente comprometido, Ya, el atacante no necesita entrar al búnker. es que el malware no necesita atacar los servidores hiperblindados del gobierno, que es casi imposible. El malware ataca siempre el eslabón más débil, que es el viejo portátil del ciudadano. ¡Qué miedo! Imagínatelo, un virus informático un poco sofisticado podría, teóricamente, detectar que el usuario acaba de entrar en la página oficial de votación Sí. y cambiar sutilmente el sentido del voto directamente en la memoria RAM del ordenador, justo en el milisegundo antes de que el navegador encripta el paquete de datos para enviarlo al servidor gubernamental. O sea, tú en pantalla ves que votas a la opción A, pero por debajo se encripta la opción B. Y se envía a la B. De este modo, ¿qué es lo que recibe el Estado en su servidor superseguro? Pues recibe un voto encriptado perfecto, pero falso. Exactamente. El Estado recibe un voto criptográficamente perfecto, sellado, matemáticamente verificable, pero que ha sido manipulado en el origen sin que el pobre votante lo viera en su pantalla. Es que es imposible de detectar ahí. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo puede un Estado soberano garantizar unas elecciones verdaderamente limpias e inmaculadas si se ve obligado a aceptar votos que provienen de millones de dispositivos domésticos que están totalmente fuera de su jurisdicción técnica? No puede. Es que por pura definición estadística, tiene que asumir que todos esos ordenadores son entidades hostiles e inseguras. Es un abismo de seguridad insalvable. Total. Que la criptografía matemática, por muy avanzada que sea, no puede resolver fácilmente por sí sola, porque el problema está antes de la criptografía. Uf.
Es un escenario absolutamente fascinante que sinceramente le hace a uno replantearse, pero de arriba a abajo, muchísimas de las comodidades tecnológicas que hoy damos por sentadas. Ya te digo, es para darle una vuelta. Hemos recorrido un camino analítico inmenso hoy, desgranando este documento de 2011. O sea, hemos tocado muchísimos palos. Sí, ha dado para mucho. Creo que ha llegado el momento de recapitular un poco y poner en perspectiva los grandes aprendizajes que nos deja este análisis a fondo sobre los ambiciosos ensayos de e-voting en Suiza. Me parece perfecto. Vamos a aterrizarlo. Al repasar todo lo que hemos comentado, el primer punto que me resulta evidente a mí es que la transición digital de la democracia suiza no fue un capricho. No, desde luego. No surgió de la nada, sino que se edificó sobre el tremendo éxito logístico y sociológico previo del voto por correo, que, recordemos, había alcanzado ese asombroso 90% de aceptación ciudadana que comentábamos al principio. Efectivamente, esa profunda confianza social en enviar un papel a distancia se convirtió en el trampolín psicológico perfecto hacia el entorno puramente digital. Ujú. Aunque, como hemos debatido largo y tendido, fue un trampolín impulsado muchísimo más por la implacable expectativa ciudadana de alcanzar la máxima comodidad posible, Sí. que por una necesidad técnica estricta de incrementar las garantías de seguridad del proceso electoral en sí. Totalmente de acuerdo, eso ha quedado clarísimo. En segundo lugar, queda patente a lo largo del documento que el inquebrantable federalismo suizo, que es su seña de identidad, Su gran orgullo. obligó al país a asumir una fragmentación tecnológica sin precedentes para un proyecto así. El resultado práctico fue, como hemos visto, el desarrollo de 3 sistemas de votación muy distintos entre sí. El de Ginebra, el de Zúrich y el de Neuchâtel. Con filosofías opuestas. Cada uno presentaba unas indudables ventajas de usabilidad para el ciudadano local, como esa fantástica visión de la ventanilla única burocrática de la que me declaro fan absoluto. Ya lo he notado. Pero, al mismo tiempo, introducían unos gravísimos riesgos operativos sistémicos y nos plantearon espinosos dilemas, sobre todo con Zúrich, sobre la prudencia de externalizar y privatizar la gestión operativa de procesos electorales críticos. Lo cual nos demuestra, fíjate, de forma muy palpable, que esa enorme eficiencia política que aporta el federalismo local a menudo choca, pero frontalmente, con la férrea estandarización que exige la seguridad informática a nivel puramente estatal. ¡Qué gran verdad! Y bueno, por último, hemos analizado cómo el marco normativo suizo refleja a la perfección esta intensísima dualidad Esa tensión constante. entre el deseo enorme de innovación y, a la vez, el miedo cerval al desastre. Las estrictas limitaciones legales impuestas en la ordenanza, esos topes máximos del 10 y el 20% del censo que impusieron para los primeros ensayos, Sí. no eran simplemente burocracia ralentizadora, como podría parecer. Eran el reflejo directo de la inmensa cautela institucional frente a paradojas imposibles, como esa verificación anónima que nos explicabas, y por encima de todo frente a la incontrolable vulnerabilidad que suponen los dispositivos personales y a menudo inseguros de los propios votantes. Así es. Y precisamente tirando de ese hilo, de esa incertidumbre tecnológica, para cerrar nuestra conversación de hoy, me gustaría proponer una reflexión final a quienes nos han estado acompañando. A ver qué nos dejas hoy para pensar. Una idea para masticar con mucha calma cuando apaguen este audio. Mira, al final del día, la tecnología informática avanza a la velocidad de la luz. Sin duda. Pero la confianza humana y social se construye penosamente despacio, a la velocidad de la burocracia tradicional. Y si un sistema de voto electrónico llega a ser en el futuro matemáticamente perfecto y completamente inexpugnable, Ojalá. sí, pero si para lograrlo se vuelve tan increíblemente complejo, tan opaco en su arquitectura que el ciudadano promedio es absoluta y totalmente incapaz de comprender cómo se protege exactamente su papeleta digital. Ya, porque son matemáticas avanzadísimas. Exacto. La pregunta es, ¿estamos todavía ante un sistema verdaderamente democrático que la sociedad pueda fiscalizar? ¿O hemos cruzado una línea invisible y hemos entregado el sagrado poder de auditar nuestras propias elecciones a un minúsculo sacerdocio de ingenieros de software y criptógrafos expertos? Uf, qué barbaridad de reflexión. Es una pregunta final verdaderamente profunda y, te diré, bastante inquietante, que da de lleno en la diana de ese eterno debate entre el progreso tecnológico y la soberanía real de la sociedad. Ahí lo dejo, para quien quiera recoger el guante. Pues ahí queda.
Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan fielmente en cada análisis a fondo por prestarnos su tiempo, su atención y sobre todo su inagotable curiosidad. Gracias a todos, de verdad. Esperamos haber arrojado un poquito más de luz y quizá haber sembrado alguna duda razonable y muy sana sobre cómo se está construyendo a día de hoy el futuro de nuestras urnas. Sigan cuestionando todo lo que les rodea en su entorno digital, por favor, y nos encontramos muy pronto en la próxima conversación. Hasta pronto. Hasta la próxima.